Ok, vamos a hablar de dopamina y de cómo, sobre todo en la juventud, en tu pleno desarrollo, la dopamina se vuelve tu peor enemigo. La dopamina, para quienes no sepan de lo que hablo, es un neurotransmisor responsable de las sensaciones placenteras. Es decir, cuando tú experimentas placer por lo que sea, cuando experimentas esa sensación placentera chingona, es porque tu cerebro está segregando dopamina. Hay momentos, hay circunstancias, hay actividades, hay comidas, hay olores, hay muchas situaciones hay muchos factores que pueden generar dopamina en tu vida. Y tú te vuelves adicta a la dopamina, como si fuera un sinónimo de adicta al placer, adicta a esa sensación placentera que experimentas cuando tu cerebro segrega dopamina. Y tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene de malo? El placer, ¿cómo puede ser mi enemigo? Bueno, te voy a explicar cuál es el problema o cuál es el enfoque que te quiero dar. Estaba estudiando unos artículos interesantes a propósito del desarrollo del cerebro. A mí me encanta, desde niño me encanta estudiar los estudios neurológicos, pero los estudios de la mente y de la conciencia. ¿Me explico? Es decir, la parte espiritual y la parte científica, para saber cómo funciona nuestra mente. Porque pensamos, siempre desde pequeño, mi gran pregunta. Creo que nací, si no despierto, muy curiosito, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué la gente hace lo que hace? Y hoy, básicamente, ya sea en literatura o en estos videos o en monólogos que hago, me dedico a dar la respuesta de por qué la gente hace lo que hace. Tengo hoy 46 años estudiando y digo que sí tengo 46 años estudiando porque estoy seguro que a los 6 meses ya estaba observando así, ves que los niños se te quedan viendo, yo creo que yo estaba así de, ¿por qué haces eso, güey? ¿Por qué me dice, quién se me ve más bonito? Decía, ¿por qué si son adultos actúan como idiotas? ¿No? Entonces, estaba leyendo un estudio neurocientífico de neurociencias que hablaba de algo que yo ya había estudiado, pero en esta ocasión era un neurocientífico el que lo expresaba, ¿no? Decía que nuestro cerebro, nuestra masa encefálica, estamos hablando del hardware, ¿no? No hablamos de la mente, hablamos literal de la materia gris del cerebro. Cuando tú eres adolescente, niño, todavía no se acaba de desarrollar. O sea, no creas que tú naces, tienes 3 años y ya tienes un cerebro desarrollado. No, el cerebro se sigue desarrollando. Al igual que tu cuerpo físico va cambiando, te van saliendo pelos donde antes no tenían, te van saliendo boobies donde si eres hombre no deberías de tener, pero te empiezan a salir. Es decir, tu cuerpo se está cambiando, siempre se está desarrollando. Otros órganos se están degradando, pero tu piel está mudando, literal, ¿me explico? Es decir, todo el ser humano, desde la parte física, mental, emocional, se está cambiando, se está transformando constantemente. Lo único que no cambia, ¿sabes qué es? La mente estúpida del ser humano, porque es aferrada, porque no puedes aceptar la impermanencia, el cambio, la transformación y la mutabilidad, ¿no? Como la del río, por ejemplo, ¿no? Que siempre está en constante movimiento. Entonces, nada se puede fijar porque el universo está en movimiento, es una danza constante y es impermanencia permanente, ¿no? Entonces, el cerebro, vamos a volver otra vez al cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro, dice este neurocientífico, cuyo nombre ahorita no recuerdo, no tengo la mano y no me interesa, es que dice él, yo tengo otra idea, pero él dice, y lo voy a aceptar y lo voy a tomar tal cual, que él dice que hasta los 25 años el cerebro del ser humano todavía no se ha terminado de desarrollar, ¿sí? Yo, en mi entendido, pero voy a aceptar mi ignorancia, mi limitación, porque ese es trabajo de él y él debe saber obvio más que yo, y aparte yo lo aprecio desde el lado de la conciencia o la metaconciencia. Yo siempre he dicho que el cerebro no se termina de desarrollar completamente en su forma ya total y absoluta hasta los 35. Es decir, que tú no eres realmente adulto a los 18 años, porque ya tengas una cartilla militar o una identificación para votar. Para mí, tú todavía no eres mm, cerebralmente adulto, porque tu cerebro no es adulto.
todavía no se termina de desarrollar. Ahora sí es que es como si dijeras, tú no tienes ni peleas en el Coliseo, ¿no? Entonces, es muy peligroso porque por un lado, tú ya tienes, no sé, un INE, una cartilla militar que te identifica como adulto y ya te pueden meter a la cárcel como adulto y no a un correccional cuando tu cerebro todavía ni siquiera está desarrollado. Y todavía no está desarrollado, todavía es infantil o está en proceso de desarrollo y hay mucha gente que a los 18 años, incluso antes, y si vas a las clínicas de salud, te darás cuenta cómo hay, por ejemplo, chiquillas embarazadas de 14, 13, 15 años. Y hay un montón, güey, ¿me explico? Tu cuerpo, hormonalmente hablando, tus genes, tu sexo, ya está preparado para concebir una nueva vida, pero tu cerebro no. O sea, tu cerebro no es adulto y no es maduro, ¿me explico? Y tú ya estás ejerciendo acciones, ya estás actuando de una manera que tendríamos que actuar los adultos, ¿me explico? Es decir, ¿cómo mierdas voy a tener tres bendiciones, güey, a los 18 o 20 años si todo mi cerebro ni siquiera es adulto, loco? ¿Me explico? ¿Cuál es el punto y a qué tiene que ver la dopamina aquí? Que cuando el cerebro apenas se está adaptando, se está desarrollando, está creando avenidas neurales, el gran asunto es que ves que de niño, cuando pasas a la adolescencia, estás lleno de hormonas, porque hay transformaciones, y en esas transformaciones es muy importante la educación que tengamos, pues principalmente de nuestra casa, ni siquiera de la escuela, me explico, una educación integral que nos haga tomar decisiones basadas en la madurez de otros y la responsabilidad de otros, ¿me explico? ¿Por qué? Porque cuando se está desarrollando el cerebro, segrega, curiosamente también segrega mucha dopamina, ¿sí? Y entonces la dopamina, que insisto que es un neurotransmisor responsable de las sensaciones de placer, te mueve. Es decir, que en ese momento, desde la adolescencia hasta los 35 años, según yo, o los 25, según este otro señor neurocientífico, que cabe mencionar que él dice que más o menos a partir de los 25, o sea, tampoco él dice que sea definitivo a los 25, dice que más o menos como que echándole buena voluntad a los 25, más o menos ya está terminando. Yo digo que puede ser que ya esté terminando, pero no termina hasta los 35. Y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, la dopamina en tu cabeza, además de tus hormonas, de tu estrógenos, de tus testosterona, de todo lo que se está cambiando ahí, te hace que busques muchísimo el placer. ¿Me explico? No buscas, por ejemplo, cuando estás morro, haces lo que te hace sentir bien, güey. No lo que es correcto. O sea, no estás pensando en invertir en tu futuro, güey. Estás pensando en si te tiras todo el día a tragar chocolate, güey, a oír música, güey, o a coger, güey, bien, ¿por qué? Porque produce placer, güey, ¿me explico? Entonces toda esta necesidad, esta búsqueda de placer hace que como además la corteza prefrontal, que es con la cual tomamos decisiones, toda no está terminada de desarrollar, hace, fíjate bien, que eso es lo importante de este video, que la corteza prefrontal, que el lóbulo frontal, que es el que toma las decisiones, todavía no está desarrollado, entonces todavía no te puede equilibrar, ¿me explico? Por eso necesitas muchísimo una buena educación, un buen sistema de creencias y una gran confianza y coordinación con tus padres o tus educadores o tus tutores, para que si tú no decides te ayudes a tener ideas más maduras, más claras, y no arruines tu vida. Porque en pocas palabras, el que te puede refrenar todavía no está bien desarrollado. Y en cambio, tu cerebro, ahorita en ese momento, es muy adicto al peligro, por ejemplo. Entonces podemos coger, beber, drogarnos, meternos en situaciones peligrosas
porque son emocionantes y podemos hacer cosas que están prohibidas porque son emocionantes y todo aquello que es emocionante, andar con un casado, hay lolitas de 16, 17 que quieren andar con uno de 40 porque es como si anduvieran con su papá, güey, pero es como, es que es muy emocionante, o que las invitan a alguien y vente a Cancún, vente a Francia, güey, y te pago el pasaje y ahí van porque es muy emocionante, ¿no? Y o los morrillos que andan de me quiero coger a la jefa de mi compa, güey, porque es muy emocionante, güey, ¿no? Y tú dirás, pero eso no sucede nada más cuando eres niño, o sea, hay muchos adultos que hacen eso también. El punto, bienvenidos a mi mundo. Que tú dices, ¿cuántos años tienes, compa? 15, 18, güey, ¿por qué sigues haciendo estas cosas que están prohibidas porque son emocionantes? Ahora sí tu cerebro, tu lóbulo temporal, o sea, tu corteza prefrontal, sí está desarrollada, o sea, al menos biológicamente sí está desarrollada ya. O sea, ya tienes 48, güey. Ya, no mames, güey. O sea, claro que tú, ahora sí que la educación recibida, cultural, de la escuela, los libros que leíste, la educación, los ejemplos que viste, o sea, ahora sí que ya los contenidos, el conocimiento, ya no lo biológico. También, mijo, pues si no te pusiste las pilas ni para qué nacías. Lo que yo estoy queriendo advertir que me parece increíblemente cabrón, es que cuando eres muy morro, tu cerebro está diseñado para tomar malas decisiones, güey. Y el que regula toda la corteza prefrontal todavía no está desarrollada, güey. Es decir, eres un pinche mini monstruito autodestructivo diseñado a tomar las peores malas decisiones en tu vida, güey. ¿Por qué? Porque te van a ser emocionantes y eres adicto de la dopamina, ¿me explico? Entonces tú me dirás, ¿qué hay que hacer, güey? Bueno, pues si eres papá, güey, ponte a estudiar, güey. Y si no es demasiado tarde, educa bien a tus hijos, o sea, pero edúcalos bien, no me refiero a cómprale libros, a mandarlos a la escuela, edúcate tú para que sepas educar, ¿me explico? O sea, porque uno educa con el ejemplo. Muchas personas dicen, yo no leo, pero quiero mandar a mis hijos a clases de fomento a la lectura para que ellos sí lean, porque ya si yo no leo, no, güey. No van a leer si tú no lees. Si tú no haces ejercicio, ellos no van a hacer ejercicio, güey. O sea, la forma de educar a los hijos es con el puto maldito ejemplo. ¿Me explico? Ahora, tú, si todavía estás tomando decisiones poco afortunadas porque son emocionantes, cuestiónate eso, güey. O sea, sí hay situaciones en la vida que son muy emocionantes, son muy chingonas, son apasionantes, son sexy, son hot, son cachondas, pero entiende, güey, o sea, la persona incorrecta, el chico malo, la chica tóxica, güey, o sea, son muy sexys, güey, pero no llevan a nada bueno, güey. O sea, de repente decir, güey, vámonos a poner hasta el huevo, güey, ahorita vámonos de viaje y pide prestado, güey, ya luego vemos, güey, la vida es una, güey, o sea, si no vino a chupar vino ni a qué vino, güey, o sea, si haces todas esas pendejadas, güey, te aseguro que estás tomando malas decisiones, que van a ir en tu contra en busca de la dopamina, ¿sí? Es decir, del placer. Entonces, en pocas palabras, lo que te quiero decir es que si quieres cambiar, necesitas cambiar esos placeres. A veces hay placeres, como de, ay, no, no me quiero estresar, no me quiero estresar, no quiero aprender nada nuevo porque me estresa, güey, me estresa. Todo lo que estresa lo evito, güey. Lo siento, pero te tienes que meter en problemas y te tienes que estresar para evolucionar y vas a tener que hacer y cambiar de ideas. A lo mejor tienes 30, 40 años viviendo bajo un mismo sistema de creencias, pues vas a tener que abandonar esas malditas creencias, ¿estamos? O sea, tienes que renunciar a aquello, no importa que tú creas que es cierto, si no funciona y no te da los resultados y sigues tomando decisiones poco afortunadas, significa que de fondo tu filosofía de vida no está siendo la más favorable para ti. No existe una filosofía de vida absoluta, total, que le ayude a todos. ¿Me explico? Eso hacen las religiones, güey. Es una pendejada, porque no todos somos iguales. ¿Me explico? O sea, a lo mejor, mi filosofía de vida no te funciona a ti y a mí no me funciona la tuya y no me tiene que funcionar ni a ti la mía ni a mí la tuya. O sea, con que nos funcione cada quien la nuestra, está chido.
Pero no nos autoengañemos, tenemos que disciplinarnos. Yo era una persona que en mi caso, digo, esto no es para presumir, sino para decir que la clase de pendejo que era también, me explico, o sea, literal, o sea, como diciendo, bueno, sé de lo que te estoy hablando porque de ahí vengo, ¿me explico? O sea, no me estoy haciendo el pinche Buda, güey, o sea, o sea, y todavía tengo un montonal de caídas, de retrocesos, y pues sigo, pero lo que saco conclusión es que te tienes que disciplinar, güey. Yo jamás en la vida me dormía antes de las 2 de la mañana, sobrio o pedo, jamás me dormía a las 2 de la mañana, antes de las 2 de la mañana, güey. Hoy caigo a las 9, además de que ya estoy viejito porque tengo como 3 años disciplinándome, y nunca me despertaba antes de las 10 de la mañana, ¿me explico? Desde que salí de la universidad no me gustó levantarme. Bueno, de hecho, en la universidad tampoco me levantaba muy temprano, aunque iba en la mañana, pues, faltaba, no importa. Cuesta trabajo, son sacrificios, es negación del placer, es decir, paso, güey, pero es necesario, me explico, tienes que hacer ese sacrificio porque si no, no vas a ir para allá. Es decir, tienes que decirle a la dopamina, ahorita no, joven, más adelante, pues con mucho gusto, pero ese será el camino porque si no, lo que te está arruinando no son los otros, ni tu mala educación, güey, que sí te está arruinando, pero en un 20 o 30%. Lo que más te está arruinando es que sigues optando por el placer. Es decir, no tienes dinero, pero sigues obteniendo placer de gastar a lo pendejo, ¿me explicó? O sea, y como tuiteaba ayer, ¿no? El problema no es morir, sino vivir a lo pendejo. Y es lo mismo, güey. O sea, el problema aquí, te puedo decir que incluso la pobreza y la riqueza empiezan por no gastar a lo pendejo, o sea, por saber gastar, o sea, o por lo que llamo yo, no gastar sin invertir, sino que todo lo que tú compres, sea una inversión, ¿me explico? O sea, unas gorditas, güey, en la mañana con tu coquita no es una inversión, güey, o sea, para empezar, porque no son nutrientes, no hay nutrientes, tú estás gastando, entregando parte de tu dinero por placer, güey. ¿Me explico? Porque, ay, qué rico, güey. ¿Me explico? O sea, qué rico. Estás comprando algo rico. La coquita sabe rico, güey. La gordita de chicharrón prensado sabe rico, güey. Pero tú tienes que invertir en alimentos que te aporten los nutrientes necesarios para estar vivo, güey. Y esa es la diferencia entre la inversión y el gastar a lo pendejo en placer, güey. O sea, y entonces que si la vacacioncita, que si el regalito, que si la uñita, que si el whisquito, ¿verdad? Los vatos, que si la camisita, güey, que si el relojito, güey. O sea, hay de todo, o sea, que si los cortes de este tamaño, güey. O sea, literal, eso no es inversión, güey. O sea, invierte en el gimnasio, güey, invierte en terapia, güey, invierte en libros, güey, invierte en tu bienestar para que cuando ya estés del otro Laredo, entonces ya puedas disfrutar del corte, güey, del viaje y todo, pero ya lo vas a hacer cuando ya te sobra, me explico, ya tienes un exceso, güey. Pero y obviamente la recompensa te la vas a merecer, güey, porque te disciplinaste y entonces trabajaste, cumpliste tus necesidades, ahora sí viene la recompensa. Pero la mayoría de las personas están metidas en pedos económicos y se dan una recompensa y dicen, me lo merezco, estoy muy estresado. Pues sí, estás estresado por pendejo, güey, o sea, pero no estás estresado porque seas una víctima. Te tengo que chingarle de madre, güey. Tienes que chingarle porque no has estudiado lo suficiente para evolucionar y tener un trabajo más chingón que te dé más ganancias. Entonces ponte a chingarle primero, le acaba con todas tus deudas y ya cuando esté no solo estable tu situación económica, sino que tengas libertad financiera, te das todos los bendigos lujos del mundo, güey, ¿me explico? Pero es ABC, o sea,